Videos Pepinianos. Hoy en entrevista tenemos a 3 participantes y vamos a platicar acerca de la política de Perú, siendo que hay un nuevo presidente, y creo que es suma importancia que nosotros platiquemos acerca de él. Conmigo está José Povento de Puerto Rico. Está don Jaime, que ya ustedes lo conocen, y tenemos con nosotros al señor Alberto. Vamos a esperar que el señor Alberto se presente en público y diga de qué organización pertenece. Señor Alberto, se presente en público y diga de qué organización pertenece. Muy buenas. Pues mi nombre es Alberto Amarigil, soy de Sagunto, en Valencia. Y bueno, yo soy el creador del grupo de Facebook, del blog y de la página de Facebook de Unión Hispanoamericana. Administro el grupo de Unión Hispanoamericana, más el de la Leyenda Negra, más el Mercado Común Hispano, Mercado Libre Hispano, el Mercado Común de la Hispanidad. Igualmente tengo grupos en Facebook y en Telegram, todos vinculados a la aparentemente utópica idea de reunificar el mundo hispano. Cada cual bajo su tema. Y yo, pues bueno, en nuestro caso lo que promovemos es una reunificación sobre la premisa económica y renunciando a una pequeña parte de la soberanía de cada uno de nuestros estados. Esa pequeña parte es la política exterior y la política de seguridad. Dentro de un entorno de convivencia entre monarquías y repúblicas, sobre la premisa de la abolición de las fronteras interiores, creando una unidad económica para el mundo hispano donde premie la unificación jurídica, la misma política económica y la libertad de tránsito de personas, bienes, capitales y servicios por todo el mundo hispano, potenciando nuestro comercio interno y nuestra fuerza negociadora para el resto de potencias, con el resto de potencias del mundo. Consideramos que siendo 22 repúblicas bananeras, incluyendo alguna monarquía, pues no tenemos fuerza económica ni fuerza política en el mundo. Por eso somos un gigante cultural, como ya le conté el otro día a Jaime. Somos un gigante cultural y un enano político y un enano económico. Carecemos de influencia política en el mundo y carecemos de relevancia económica en el mundo, aun siendo el área o una de las áreas más ricas de todo el planeta, con la capacidad de poder alimentar. Solamente el mundo hispano es capaz de alimentar al resto del mundo, a los 5 continentes. Entonces, tenemos un potencial infraexplotado y que es absurdo que no nos reunifiquemos de alguna manera, porque si más difícil era reunificar la Comunidad Económica Europea con varias culturas, varias religiones y distintos idiomas, si complicado fue aquello, pues infinitamente más fácil tendría que ser que nos reunificásemos nosotros. Y ese es el problema que conviene analizar. ¿Qué circunstancias particulares hay en cada uno de nuestros 22 países para ver como si fuera una utopía el que nos reunifiquemos en el mundo hispano, sino total, parcialmente? ¿Qué problema hay interno entre nosotros o dentro de cada uno de nosotros para que una cosa tan sencilla por la comunidad cultural y la comunidad lingüística, esas cosas en común no lo posibiliten? Al contrario, parece más que sea una manera más fácil de poder discutir, discrepar y confrontarnos. Parece que la facilidad que tenemos de comunicarnos redunde más en nuestra contra que en nuestro favor. ¿Por qué vivimos en un mundo de mentira histórica y de inquinas y odios promocionados artificialmente?
lo que fue un imperio cuya principal arma de conquista no fue la espada, sino el mestizaje. Y detrás del mestizaje está el amor. Sí, yo entiendo. Sí. España se expandió más por el trato y el hermanamiento que por el conflicto bélico con los pueblos que ahora componen el mundo hispano. Si pensamos bien, guerras hubieron poquitas. Guerra para conquistar México, guerra para conquistar Perú y lo demás 4 tiroteos. En el fondo, creamos 300 años de paz, donde no había existido la paz los 5.000 años anteriores y ya no existe la paz los 200 años siguientes. Es como una isla de 300 años donde todo el mundo hispano ha vivido prácticamente en paz, con irrelevantes conflictos. Y desde que el mundo hispano ya no es España, sino que somos 22, no hemos salido de guerras, dictaduras, golpes de estados, genocidios y crímenes en masa. Esa es la reflexión que yo os dejo. Muchísimas gracias, Alberto. Vamos quiero preguntarle a Jaime, ¿qué usted cree con respecto a eso que usted ve que pasa en la pantalla? Porque me estuvo curioso y yo creo que eso aplica al señor Castillo de Perú. ¿Qué usted cree? Pero ¿sobre qué en concreto, Baudilio? ¿Exactamente sobre la declaración en la toma de investidura o sobre qué? El tópico hoy es sobre la política de Perú, en general, lo que está pasando en Perú. Y luego, si hay que hablar de otros tópicos, pues platicamos, pero principalmente relacionado con Perú, lo que está pasando. Yo, a grandes trazos, lo que está pasando en Perú no es más que un fiel reflejo de lo que está pasando desgraciadamente, en toda la América hispana, ¿no? Que es la expansión de un comunismo totalmente, bajo mi punto de vista, entregado a un globalismo y a las grandes multinacionales, a los grandes lobbies, a la masonería y a grandes sectores de poder. Se ha entregado radicalmente, comparte el ecologismo, comparte el tema en muchos aspectos, no en el caso de Perú, el tema de ahora de la nueva ideología de los géneros, el tema de la leyenda negra. Entonces estamos realmente ante un comunismo que se ha tenido que reinventar para asumir unos dogmas que hasta ahora pues no, a lo mejor no comulgaba tan abiertamente, ¿no? Y obviamente es muy fácil para un dirigente, sobre todo una casta política como es la de Perú, que durante 200 años, estamos hablando de 2 siglos, ha sido incapaz de sacar a Perú, desgraciadamente, aunque es verdad que hay que reconocer que Perú es de los países de la América hispana que posiblemente parte de un mejor punto de partida en el plano económico, pero como repito, es chiste que hay que buscar un enemigo exterior, el enemigo es España, asumimos la leyenda negra, así no nos tienen que culpabilizar el pueblo de la ruina de estas élites antiguamente del viejo régimen, que de hecho, como dice en el canal de México antes de México nuestro amigo Enrique Cárdenas, el historiador mexicano, no se independizaron de España, sino que querían mantener los viejos derechos feudales. Estas castas hispanoamericanas querían mantener el absolutismo y por eso en un primer momento no luchaban contra España, sino contra las corrientes liberales que tanto en nuestro país como en el resto de países occidentales se estaban abriendo paso. ¿Qué pasa? Que obviamente en Perú lo que se está viendo este reflejo, está la culpabilización constante a un enemigo externo, a un agente externo, para evitar tener que asumir las propias responsabilidades de por qué el país está sumido en los casos de corrupción, en los casos de pobreza y por qué Perú no termina de arrancar con el potencial que tiene, porque es el primer exportador. Si no es el primer exportador, lo puse en un vídeo hace reciente, de oro, ¿no? Del mundo. Entonces, pues realmente da a entender que la clase política peruana lo que está haciendo es escurrir el bulto
escurrir sus responsabilidades asumiendo el hecho de que ha entregado los grandes recursos económicos, minerales, agropecuarios, agroindustriales, gasísticos, que ahora mismo también se ha descubierto en Perú, a 4 o 5 grandes multinacionales, porque que a nadie le quepa duda que el señor Pedro Castillo va a hacer lo mismo, con otro tinte, dirá que lo va a nacionalizar, pero claro, tú nacionalizas el oro, pero después quien lo manufactura, quien lo procesa, son grandes empresas externas o terceras de grandes países, con lo cual es desvestir a un santo para volver a vestir a otro. Y finalmente, para terminar mi primera exposición, hay que ser de una bajeza moral y de una hipocresía y de una ironía supina que un descendiente de español como el señor Castillo hable por la voz de los indígenas. Porque posiblemente, si no fuese por el señor Castillo, los indígenas no estarían diciendo las barbaridades que está diciendo el señor Castillo. Porque a quien se le expropia los terrenos hoy en día para que las grandes multinacionales se extraiga más oro de Perú que en toda la presencia española, es ese gobierno heredado de 200 años de las mal llamadas independencias. Oiga, Jaime, yo quiero que usted le responda a este señor que se llama Jaime Sagún. Dice, ¿tu país hispano tiene problemas? Responde una de dos. ¿Eres español? No. No. Entonces es culpa de los españoles. Sí. Entonces es culpa de Franco. No entiendo perfectamente su pregunta. Me he hecho un poco un lío. No he entendido muy bien qué es lo que quería decir. Ahí la tiene. Déjale en pantalla y porque la encuentro bastante... Sí. ¿Me la puedes leer, Baudilio? Es que estoy desde el móvil y la letra es muy pequeñita, entonces no lo puedo leer bien. Ok, se la voy a leer de nuevo. Gracias. Dice, gracias. ¿tu país hispano tiene problemas? Una pregunta. Luego dice, responde una de dos. ¿Eres España? Luego dice, no. Entonces dice, ¿entonces es culpa de los españoles? Sí. Entonces es culpa de Franco. Bueno, yo quiero entender que hay cierta ironía en esas palabras. Y yo también. No lo entiendo muy bien. Claro, aquí se le echa a la culpa a los españoles, o en el caso de la propia España, toda la culpa se le echa a Franco, ¿no? Bueno, es la reducción a lo inverosímil, a lo ridículo. Es lo que siempre hemos dicho. El comunismo habla de grandes... utiliza, ¿no? El populismo utiliza para grandes problemas soluciones muy simples. Y eso es lo que está haciendo un populista / comunista como es el señor Pedro Castillo. Aparte además, no nos equivoquemos, el señor Pedro Castillo es simplemente un títere de quien realmente maneja Perú Libre y que además está encausado y condenado por casos de corrupción en su distrito de Junín, que es el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Que realmente es la mano que mece la cuna. Entonces, volvemos y además os voy a decir una cosa que es de sentido común y finalizo. España es un país que tradicionalmente su historia está hecha a base de conquistas, ¿no? Nosotros somos un territorio que hemos sido invadido pues, por cartagineses, por fenicios, por romanos, por musulmanes, por bizantinos, por godos, por vándalos, por celtas, por normandos, por ingleses, por franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí, yo nunca he escuchado al gobierno de España pedirle a Marruecos que pida, bueno, o a Marruecos, o de donde viniera la corriente musulmana, pedirle a los países árabes que pidan disculpas y perdón por la invasión de 7 siglos, 7 siglos de dominación musulmana. No he visto que el gobierno español pida perdón a Italia porque los romanos nos invadieron también durante 4 o 5 siglos. O sea, es que es ilógico. Somos ejemplos, resultados del mestizaje, y gracias a eso
somos lo que somos. Y además, querer analizar situaciones de hace 400 años con, como dice el señor AMLO, ¿no?, con los parámetros de la actualidad es totalmente ilógico, además de ser falso y populista. Ok, don José Juventus, yo le pregunto a usted, si el presidente Castillo, él le echa la culpa a los españoles que dice que saquearon a Perú y etcétera, etcétera, ¿a qué se debe que 8 expresidentes de Perú han sido presos por corrupción? Pues eso se debe a que ellos mismos son los que se están saqueando. Ellos no tienen que echarle la culpa a los españoles por ningún saqueo, porque cuando en Perú había oro, que todavía lo hay, y estaba bajo el gobierno español, ellos mismos utilizaban, lo extraían y lo utilizaban y lo ponían manos a la obra dentro de su país. Eso se invertía allí. El asunto ahora que ellos están sacando muchísimo oro todavía, según dijo don Jaime anoche en el video que puso. Ellos siguen sacando mucho oro, pero ¿qué sucede? Que ellos no se están quedando con el oro. Es una corporación extranjera que es propietaria de ese oro y lo vende a precio, pues, de oro afuera en el extranjero, y a los empleados que sacan el oro y a todos los que trabajan con ellos, lo que le pagan es una porquería, le pagan con batatas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por eso es que esos son los que de verdad están saqueando el país. No fueron los españoles, bajo ninguna circunstancia, al contrario. Cusco se convirtió en una ciudad gigantesca 50 años después que Pizarro entró allí. Así que eso es inverosímil. O sea, el hombre de verdad no conoce su cultura y no conoce su historia. Yo me quedé sorprendido y patidifuso, por así decirlo, ¿verdad? Una frase, no es una frase, es una frase de acá. Me quedé patidifuso porque cuando yo oí lo que él estaba diciendo, y yo digo, pero ¿y cómo este señor se atreve a invitar al rey a su toma de posesión y después se atreve a decir una cosa como esa? Es un disparate, es un... Porque, amigo, porque eso queda muy bien de cara a la galería. O sea, cuando tú quieres vender un producto, pues obviamente hay que victimizarse, te haces la víctima frente a un enemigo y eso cohesiona, eso vende y eso queda muy bonito. Pero claro, perdón, pero es lo que quería decir, ¿no? Perdón, sí, no, está bien, pero eso es un enemigo ficticio. O sea, al verdadero enemigo ellos no le están metiendo mano, que son los que se apoderaron de sus recursos naturales. El verdadero enemigo de ellos son esa gente, pero ellos no pueden ni se atreven a meterle mano porque es más fácil echarle la culpa a España, que está por allá bien lejos, y no van a venir acá a pelear con ellos. Pues es más fácil echarle la culpa al rey de España y a los españoles. Pero no, es como usted dice, don Jaime, eso vende, seguro que sí, eso vende un montón, eso le vende a los y además te digo una cosa, no le tendrá el señor Pedro Castillo tanto odio a los españoles cuando al día siguiente su vicepresidenta se estaba reuniendo con Juan Carlos Monedero. Sí. Mira para allá, por un lado, estaba hablando para las gradas, simple y sencillamente, pero si quería hacer eso, no podía hacerlo delante del rey. Eso es una falta de respeto para el rey y para la persona que sea, sobre todo el rey. O sea que eso estuvo muy mal. Don Alberto, ¿qué usted cree cómo trató el presidente de Perú a Rey? ¿Qué usted opina de eso? Pues hombre, lo primero que es un hecho de grave incultura y de carencias totalmente en las artes diplomáticas. Tú no puedes morder la mano que te puede dar de comer. Si tú quieres que te inviertan en tu país, no puedes entrar maltratando a quien puede invertir. Y esta gente siempre hace lo mismo. Además, ¿tú te imaginas, perdón Alberto, tú te imaginas a Australia llamando a la reina Isabel o a Canadá o algún país de la Commonwealth o a Sudáfrica, que tendría razones los surafricanos para pedirle responsabilidades a su graciosa majestad? Es que somos, perdón por la expresión, somos gilipollas, o sea, nos tiramos piedras contra nosotros mismos mientras que los demás pueblos colaboran, miran hacia el futuro,
se buscan cooperación, ¿no? Pero es que España siempre ha sido paternalista. Entonces, la actitud nuestra es la de tolerarlo, perdonárselo, como diciendo, no sabe lo que se dice. Bueno, yo esperaba que Rey le dijera, como le dijo el otro, ¿por qué no te callas? Es que no era lo mismo. No era lo mismo, porque aquello era un parlamento. Hay un parlamento. Y esto era un monólogo de un presidente que se constituye. Aparte, habría sido en su propio país, al presidente del gobierno decirle que se calle, un presidente un jefe del Estado extranjero. Eso no creo yo que hubiera sido, no tiene el mismo valor moral que cuando en un sitio neutral el rey le dijo que se callara de una vez. Sí, yo entiendo. Chávez. No es el mismo escenario, pero que habría estado muy bien. Y no sé si quizá habría valido la pena levantarse e irse, pero el rey que tiene más vista y piensa en todas las inversiones que tiene España en Perú y todos los inversionistas españoles que tienen invertido en Perú, prefiere callarse para no dañarlos. Es que él no mira por sí mismo ni por su honor, es que él mira por los intereses de los españoles. Y en Perú, España tiene sus intereses. Al fin y al cabo, España es el segundo inversionista después de Estados Unidos, el segundo mayor inversionista en todo el mundo hispano, tras Estados Unidos. Entonces, de buen comerciante es saber morderse la lengua cuando un cliente está siendo impertinente. Sí, definitivamente. Y realmente si el rey pretende defender a sus súbditos, pues procurará no dañar a la gente que tenga intereses en Perú. Eso está lógico, si lo miramos bien. Don Jaime, ¿cree usted que por eso fue que la prensa española no le dio tanto énfasis a lo que ocurrió en Perú y sin embargo las redes sociales sí le dieron mucho énfasis? Yo es que tristemente creo que España está en una situación, como se dice vulgarmente, que al perro todo se le ha vuelto pulgas, ¿no? Y yo creo tristemente que tenemos un gobierno español que, barriendo para la propia casa y haciendo política interna, es un gobierno totalmente débil, subrogado a los nacionalismos periféricos y además de una ideología muy, muy parecida. Entonces, el problema es que estamos con una España que está posiblemente en uno de los momentos más débiles de toda su historia, ¿no? Reciente. Y claro, yo a lo mejor cargar toda la responsabilidad, como tú bien has dicho, Baudilio, sobre su majestad, que no deja de ser un elemento simbólico del parlamentarismo español y que realmente muchos creen que tiene las facultades del siglo XVIII, del siglo XIX. Y la figura del monarca hoy en día en España, salvo alguna excepción como la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas, pero básicamente tiene un poder puramente simbólico y no es labor del gobierno ni tiene potestad para determinar una postura de España, ¿no? Política internacional. Que, a ver, si España hubiese sido un país serio y un país respetado y respetable, yo obviamente creo que automáticamente la postura del rey, que se hubiese visto respaldada ampliamente, hubiese sido levantarse e irse. ¿Por qué? Porque obviamente es un discurso, no hay réplica, es lo que tú dices, Baudilio, no es un terreno neutral, el rey no tiene derecho a réplica, a poder contestar a esas palabras, pero un hecho de levantarse e irse, pues yo creo, o no aplaudir o cualquier hecho, si hubiese sido. Lo que pasa que hoy en día, como está la coyuntura y viendo lo que tú dices, posiblemente pues hubiese sido atacado incluso desde la propia España también, ¿no? O sea que es una tesitura muy complicada, pero obviamente los desagravios en otra época hubiese tenido otras consecuencias. Tristemente hoy en día pues el rey tuvo que aguantar el temporal. Creo que estuvo a una altura a la que no estuvo Pedro Castillo. Realmente creo que tuvo una educación, un saber estar y un aspecto diplomático que le honra, pero obviamente yo echo en falta una contestación fuerte del gobierno español, obviamente.
Bienvenido, señor Víctor. Identifíquese para conocerle y... Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Escucho. Mi nombre, primero que nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Víctor Cuba, desde Cusco, en Perú. Y efectivamente estoy enterado, con lo mismo que es mi país, ¿no? Y más en especial con el discurso a la nación, inaugurando su régimen, el ciudadano que no me merece, la verdad, mucho respeto, Pedro Castillo. Valgan verdades, es alguien que se hace llamar profesor y así está registrado en el registro, pues, de los profesores, ¿no? Pero valgan verdades, deja mucho que desear como profesor, pues, ¿no? Y efectivamente, no ha enseñado, me parece, según tengo información, no ha enseñado realmente a alumnos. Básicamente, su actividad en la rama deontológica docente se ha centrado más que todo en el sindicalismo. De allí es que logró ascender y ascender hasta lograr ser candidato, y en esta coyuntura de tormenta perfecta de pandemia, alguien totalmente impensado, totalmente que no tiene el nivel, la categoría, la prestancia, el prestigio, ha resultado lamentablemente elegido como presidente de mi país. Bueno, todavía hay pan por remorar, no todo está dicho. Anteayer, ha sido juramentado el premier, o sea, el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros. Y bueno, es una persona todavía incluso más culta, más leída, profesional que el propio presidente. Pero el gabinete, pues definitivamente también deja mucho que desear. Puede ser Guido Bellido, correcto. Sí. Guido Bellido Ugarte. Sí. Fíjense ustedes que, bueno, él es de tendencia socialista. Bueno, según sus declaraciones, ¿no? Es admirador incluso de una señora poetisa que se le ha relacionado con el terrorismo. Lo cierto de todo es que este gabinete parece ser que está hecho con la finalidad de provocar al Congreso de la República a fin de que pueda gastar la primera negación de confianza con vistas a una segunda negación de confianza bajo la cual constitucionalmente se daría la disolución del Congreso, ¿no? Entonces, esa sería una de las estrategias, uno de los caminos. Otro camino sería el que se niegue la confianza en este caso y después se tenga que dar la propuesta de reforma constitucional para una convocatoria de asamblea constituyente, bajo la cual simplemente este país estaría a un paso de seguir el modelo que se dio en Venezuela. Wow. O también como en Bolivia. ¿Para qué? Para que las personas que ahorita han accedido al poder se perpetúen en el poder. Esa es la estrategia. Señor Víctor, le hago una pregunta a usted. ¿A qué se debe que él recibió el 82% del electorado a su favor de Ayacucho? ¿Por qué la gente ahí votó
el 82% a favor de él, siendo ese país el más, Ayacucho, el lugar más pobre de la nación peruana? Bueno, yo no podría asegurar al 100%, pero sí me atrevo a lanzar la hipótesis de que esto tiene como base la ignorancia. Al final de cuentas se trata de la ignorancia de la población. Esa es la base de todo, por la cual se da la manipulación a esas masas que lamentablemente no tienen acceso a información debida, pues, ¿no? Sí. Y le pregunto yo a usted, ¿usted cree que ahora Perú se va a acercar más a Venezuela y a los países de izquierda en Hispanoamérica? Por supuesto, de hecho que sí. Eso está más que cantado. La esperanza que manejan sectores de izquierda moderada y de derecha, de centro, es que este gobierno se modere, pero dadas las circunstancias, dadas las características de las personas que ahora dirigen el gobierno, esta esperanza parece que es nula. En realidad se trata ya de izquierda radical, que ciertamente para no perder el peso político en el Congreso también están aceptando a gente, a cuadros políticos de izquierda moderada. Pero mucho ojo también hay que mencionar lo siguiente, esto no es una cuestión solamente de Perú. Bueno, como ustedes podrán notar con N personas de distintas partes de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, de habla hispana, ¿no? Al final de cuentas se trata pues de bombardear también, entre otros, la hispanidad. ¿Y la hispanidad qué implica? La hispanidad implica muchas cosas, no solamente es la lengua. Ustedes saben, es la cultura, sí, la religión, toda una serie de componentes que a final de cuentas son obstáculo para las políticas progresistas. Incluso se habla de que el planeta Tierra esté girando hacia un estilo, más que un estilo, es una forma de vida, forma política de convivencia socialista. Ojo, no hablamos solamente de países sí, de habla hispana, sino hablamos de todo el planeta. ¿Con qué fines? ¿No? ¿Con qué fines? Simplemente, pues, aparentemente buenas intenciones de sostenibilidad del planeta, ¿no? Hablamos del ecologismo y bueno, ya todo lo que ustedes conocen seguramente. Pero en realidad me parece que es sojuzgar a la humanidad. De eso se trata, creo yo, al final de cuentas. Dejar atrás todas las tradiciones que vienen fundadas desde la Grecia, la democracia, las libertades, ¿no? España es heredero, ¿no?, de la cultura romana que nos ha legado el derecho romano y tantas otras cosas al mundo occidental. España se convirtió en ese heredero, pero que incluso fue mucho más gigante que Roma, ¿no?, en extensión, y que también acogió no solamente los romanos, sino también acogió también lo del mundo árabe, la ciencia, la matemática, la astronomía árabe. O sea, España es síntesis de prácticamente de lo mejor del conocimiento universal de milenios. Y eso que se ha volcado pues con la conquista, y como lo mencionaba también en la transmisión por supuesto, al venir acá a Sudamérica, ha traído también muchas cosas negativas, ya, pero por favor, esto hay que mirarlo de manera objetiva. Trajo también, o sea, el tema de la corrupción. Antes, acá en estos mundos, era otro tipo de vida, también con todos sus defectos, incluso hasta barbaries de tipo cultural,
y hasta sacrificios, etcétera. Bueno, también España ha legado al mundo hispano la cultura, la arquitectura, el derecho, ¿no? Todas las cosas que ha heredado. Ha legado universidades, ha legado conocimiento, ha legado incluso políticas adelantadas a su época. Las oportunidades, por ejemplo, incluso de las políticas antirraciales. Los españoles, a diferencia de ingleses, franceses, holandeses, belgas, se han mezclado en una mezcla fecunda de mestizaje con nuestra gente sudamericana, centroamericana, norteamericana. Las leyes para las Indias, bueno, ese término puede ser peyorativo, esto de las Indias, pero lamentablemente fue así. Pero al final de cuentas, las leyes para los nativos, para los indígenas, para los aborígenes de acá, de esta parte del mundo, eran totalmente claras de protección. Los aborígenes de acá eran perfectamente ciudadanos de ese imperio español. Es otra cosa que acá también los funcionarios locales incurrían en la corrupción y muchas veces, por supuesto, después fueron sancionados, desobedecían las órdenes directas desde la corona española y también que trataban de hacerlas cumplir en los virreinatos y en las capitanías generales. Por ahí es que definitivamente se tiene que separar la paja del trigo. España ha legado grandes cosas al mundo hispano, ha sido el gran benefactor, ese es el término, el gran benefactor para esta parte del mundo, con todos sus defectos también, por supuesto, pero también los políticos criollos, o también descendientes, o incluso hasta propios españoles ya que vinieron acá, echa la ley, echa la trampa. Muchas veces se incumplían esas leyes y también se producían abusos contra los nativos. O sea, eso es innegable también, por favor. Pero eso no quita definitivamente, ¿no?, el hecho de que España haya traído, pues, o sea, en el balance, más fue lo positivo que lo negativo. Bueno, esa es mi opinión, señores. Don Jaime, ¿cómo usted ve el futuro de Hispanoamérica? No se escucha. Perdón, que yo lo empiezo a ver de un color rojo preocupante y con unas siglas que perfectamente se podrían denominar Unión de Repúblicas Socialistas Americanas. ¿A qué se debe que el socialismo está tomando mucho auge en la América hispana? Un segundo. Sí. Si quieres te respondo yo a esa última pregunta. Sí, contéstalo usted, Alberto. Bueno, ya que ha venido Jaime, que continúe él. No, simplemente para finalizar y dar paso a mis compañeros. Yo creo que es no lo quiero llamar el tonto útil, ¿no? Pero yo creo que es la herramienta útil que tienen los grandes lobbies globalistas, las grandes corporaciones. No olvidemos que el presidente español, con la primera persona que se reúne cuando toma posesión del cargo, es con George Soros, y cuando ha ido a Estados Unidos recientemente se ha reunido con fondos de inversión como es BlackRock, y yo creo que realmente lo que hay es un movimiento comunista, un movimiento socialista, digámoslo así, que de comunista y de socialista tiene más bien solo la dialéctica y que va a beneficiar a las grandes corporaciones internacionales, sobre todo anglosajonas, y el hecho es que están adquiriendo sus mismos postulados de leyenda negra, de populismo, y que obviamente el oro se va a seguir extrayendo en Perú, la plata y todos los minerales que hay en Perú se van a seguir extrayendo a ritmo desorbitado, incluso llegando al obsceno, y obviamente ¿quién se va a beneficiar de todo ese procesamiento, de esa manufacturación? Por los países norteamericanos, los países anglosajones. Es un discurso vacío, simplemente ideológico de cara a la galería, y lo que busca es lo que más bien ha dicho nuestro compatriota, nuestro amigo de Cusco, Víctor,
es desnaturalizar al individuo, quitarle de toda sustancia, de toda ideología, de toda raíz, de toda, digamos, identidad, y en la cual este neocomunismo entregado al globalismo de las grandes multinacionales, pues el Dios sea unos símbolos idealizados como es Bolívar, San Martín, y realmente pues alienar al pueblo, domesticar al pueblo para que el pueblo no piense nada, que solo que qué malo eran los españoles que nos robaron el oro. No, los españoles no robaron nada, porque uno no puede robarse a sí mismo. Porque Perú, el imperio inca nunca conoció mayor extensión que con el virreinato del Perú. Igual que le pasa a México. Es muy fácil arremeter contra España cuando uno no quiere asumir que cerca del 40% del territorio de la Nueva España lo perdieron. Estas castas políticas independentistas las perdieron y se la quedó Estados Unidos. Es muy fácil buscar un enemigo exterior, pero hay que dar la infraestructura, hay que dar los acueductos, hay que dar las carreteras, hay que dar los monumentos, los palacios, las iglesias, las bibliotecas, las universidades, toda una estructura que fue pagada también desde España y por España, que entonces también era Perú. Y eso es lo que hoy en día estos politicachos que son descendientes de españoles, porque el señor se llama Castillo, Sí. a ver con qué propiedad él se erige como indigenista. Es como si yo me quiero elegir como vikingo. Yo tengo de vikingo lo que el señor Castillo tiene posiblemente de indígena. Entonces es al final la consecución de un discurso populista para ir desnaturalizando, como ha dicho nuestro amigo Víctor, desnaturalizando a la población, quitarle la religión, quitarle las creencias, quitarle todo en pos de un enemigo simple para una situación tan problemática como tiene toda Hispanoamérica, con unos índices de analfabetismo, con unos índices de corrupción, con unos índices de pobreza y de inmigración realmente, y de muerte y de asesinato realmente alarmantes. Bueno, yo le hago la pregunta a José y luego paso a Alberto. José, ¿a qué se debe que esta tendencia de izquierda para llegar al poder se aferran en el tráfico de droga, como está pasando en Venezuela, como pasa en Nicaragua? Y parece que esa es la única ayuda que ellos reciben para poder lograr el poder. ¿A qué se debe eso? ¿Me escucha, José? Ahora escucho. Sí, te escucho. Ahora que no podía prender el micrófono. Pues lo que sucede es lo siguiente. ¿Cómo te explico? Ningún método legal, ninguna corporación legal, bancos legales y ¿cómo explico? Inversionistas legales se van a, ok, ellos no van a meter dinero en eso porque saben que el socialismo y el comunismo es un peligro, porque pueden nacionalizar las empresas y pueden quedarse con el dinero que ellos presten y nunca se lo van a pagar, ¿ves? ¿Entiendes? Sí. Pues entonces hay que buscar otros métodos alternos de financiamiento, y quizás por eso es que ellos están utilizando eso del tráfico de drogas. O sea, y eso lo hace peor, porque entonces vas a tener que tú le debes dinero a organizaciones que son completamente ilegales, que son crimen organizado. Y entonces el crimen organizado es lo que va a estar detrás del gobierno, como estuvo una vez con el general Noriega en Panamá. O sea que, pues, yo no creo en invasiones, y mucho menos que los americanos se metan a invadir otros países, pero yo creo que eso fue acertado, que sacaran al general Noriega de allí de Panamá. Así que y esa es mi opinión. Señor Alberto, yo he notado que muchos de estos países, cuando hacen elecciones, cambian al socialismo y luego hacen elecciones y vuelven, caen
a la derecha. ¿A qué se debe ese vaivén de cambia a derecha y cambia a la izquierda? Se debe básicamente a un desconocimiento de la historia. Sencillamente a un desconocimiento de la historia y a un bajo nivel intelectual de la gran mayoría de los votantes. ¿Usted está de acuerdo, señor Víctor? Consciente de la historia, si la gente fuera consciente de la historia y la supiera a un nivel, llamémosle medio, pues sucedería lo siguiente, y es que la gente conocería suficientemente el pasado como para poder interpretar correctamente el presente. Interpretando correctamente el presente y sabiendo lo que sucedió en el pasado, puedes prever a grandes rasgos lo que puede suceder en el futuro. El que no conoce su historia no sabe nada, no puede pensar, no puede suponer qué puede pasar en el futuro, porque todo lo que pasa en el futuro normalmente está escrito en el pasado. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Si la gente supiera que el comunismo siempre ha traído pobreza y sangre en los países donde se ha implantado, pues la gente se resistiría mucho a aceptarlo. Como lo desconocen y encima les dicen que es mentira, pues con facilidad la gente es voluble de cambiar a esa opción, sobre todo cuando está asqueado de que las otras opciones no comunistas pues sean corrompidas porque los estados hispanos son de naturaleza corrupta, que es el mayor de los problemas. Yo creo que la diferencia que España le lleva a los países hispanos, sin querer alardear de prepotencia, se debe básicamente a que la corrupción aquí es mucho más sutil, no es una corrupción que tú la vivas, la respires a cada día. ¿Me entiendes? Aquí la corrupción es una cosa lejana de políticos que han robado y tal, pero no es una cosa que el primer funcionario que te encuentras te extorsiona o te pide soborno, o que para hacer cualquier trámite burocrático tengas que ir untando a la gente por donde pasas. Eso aquí no se concibe. Es más, el primer funcionario que te pidiera soborno es que lo coges por el cuello. Y a la semana siguiente sus hijos en el colegio le están diciendo que su padre es un corrupto. Es que aquí en España eso no se puede tolerar. Y en el resto del mundo hispano es lo normal. Yo le hago una pregunta. El problema es un problema de garantías jurídicas. En el fondo, todo esto lo resumiéndolo a la mínima esencia, son falta de garantías jurídicas. Nuestros países no avanzan económicamente porque carecen de garantías jurídicas. Y esto se debe a que hay mucha ley y se aplica poco. Y estamos más acostumbrados a saltarnos la ley. Ahí me hace gracia cuando alguien argumenta que sí, que había muchas leyes muy proteccionistas y muy restrictivas en beneficio y protección de indios, mulatos y esclavos. Sí, pero también entonces dicen sí, pero es que se la saltaban. Dicen, hace 500 años y ahora sal de la puerta de tu casa, gira a la esquina y ya te encontrarás un compatriota tuyo saltándose la ley. Si es que lo normal es que no saltamos la ley. ¿Por qué? Porque las leyes son muchas y muchas son injustas. Bueno, no tienen la realidad social de nuestros países. Un país que tienes que ir tornando paso a paso en cualquier escalón del sector público no puede funcionar. Yo le hago una pregunta a Jaime, luego paso a don Víctor. Jaime, hay que aceptar que corrupción hay en todos los países del mundo. Sea un poco, sea un 10, sea un 100, lo hay. Mi pregunta es esta. ¿Qué tanto se tolera la corrupción en España y qué porcentaje de corrupción hay en España si es que la hay? Hombre, la corrupción en España es sistémica, endémica y grave.
yo no lo voy a ocultar, o por lo menos desde mi punto de vista es como yo lo veo. El problema va muy en el cauce de lo que dice Alberto. El problema es que no tenemos países netamente democráticos. No tenemos países con separación real y efectiva de poderes. Tenemos a países con una burocracia insultante y totalmente desproporcionada. Tenemos un sector político igualmente corrupto porque tienen posiblemente privilegios y prebendas que no deberían de tener, porque la economía no es libre, la economía está totalmente estatalizada. Tenemos la educación está totalmente controlada, adoctrinada y perfectamente y convenientemente amoldada a la ideología de turno, no una educación libre. Y estamos hablando también de unos medios de comunicación, redes sociales, solo hay que ver Facebook o otras redes sociales que están totalmente con un nivel de censura donde la libertad en el siglo XXI posiblemente está en los niveles más bajos de su historia. Entonces, claro, ese es un caldo de cultivo muy fértil para gobiernos corruptos, populistas, que obviamente quieren a sociedades analfabetas, poco cultas y fácilmente maleables y dóciles. Y eso, porque si no fuese así, el discurso, yo no quiero culpabilizar solamente al señor Pedro Castillo, es que aquí también en España lo estamos sufriendo con determinadas regiones o gobiernos autonómicos, ¿no? Reinventamos la historia y buscamos un enemigo, y esa es la leyenda negra. Y el problema es que los países hispanoamericanos han sucumbido a la leyenda negra. Pero vuelvo a decir lo mismo, el oro se va a seguir extrayendo, el petróleo se va a seguir extrayendo. El problema es que no va a llegar a los ciudadanos. Hay que ver los vídeos, las decenas, por no decir centenares de vídeos de compatriotas de Venezuela, cómo no tienen acceso prácticamente y tienen que hacer largas colas para poder llegar a tener gasóleo o gasoil o gasolina para sus coches en un país donde prácticamente rebosa petróleo por los cuatro costados. Es que un país comunista, tú dejas los 5 años y ahora cae en el desierto, incluso escasee la arena. Ok. Don Víctor, le hago yo una pregunta a usted. ¿Cree usted que ahora Venezuela y Cuba se van a beneficiar de Perú teniendo a Castillo como presidente? Bueno, es lo más probable, ¿no? No obstante, aquí me parece que hay ciertas señales de que Castillo, y acá hay que mencionar también un nombre, Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es el fundador y prácticamente se puede decir dueño del partido Perú Libre. Es el partido con el cual Pedro Castillo accedió al poder. Vladimir Cerrón es un neurocirujano que estudió en Cuba. Y por ende, fue adoctrinado en la cultura socialista de Cuba, ¿no? Sí. Pero posiblemente no se dé un tema, ¿no?, de un gobierno estilo venezolano, salvo cómo puedan girar los acontecimientos acorde a la reacción, ¿no?, de la derecha y de sectores de centro e izquierda moderada. Ahora la incertidumbre es grande en Perú, por eso es que la Bolsa de Valores de Lima, los índices más importantes han sufrido una caída, por lo cual en las noticias se han dado el término viernes negro. Sí. Los índices han caído en orden del 8, 10, 12, 14%, imagínense. Y esto genera por la incertidumbre política. Antes era inestabilidad política, pero ahora es la incertidumbre que genera justamente las nuevas caras que están como ministros y el carácter que va a tener este régimen, este gobierno. Pero vuelvo a lo siguiente. Me parece que
todo va a depender de cómo actúen los actores políticos en este caso. Y de ahí, porque ahora, no, sinceramente, no se puede decir así con facilidad a dónde se va a orientar realmente el Perú. ¿A un estilo Venezuela o a un estilo de Bolivia? Porque bueno, el régimen venezolano con boliviano es muy diferente. Sí. Y también el régimen cubano, pues, ¿no? Entonces, es posible que incluso aún siendo con formación socialista, comunista, Vladimir Cerrón, aún así no se atreva a dar un vuelco radical estilo Cuba-Venezuela. Posiblemente sea un estilo boliviano. Eso como opinión a priori, ¿no? Pero como le dije, todavía hay mucha incertidumbre. Entonces, señor Vístolo, me da la impresión de que usted trata de decirme que cada país hispanoamericano, en cuanto al sistema comunista o izquierdista, cada cual tiene su estilo, ¿no? Cada país. Así es, pero eso sí, bajo la unión ideológica con sus respectivas variantes locales, ¿no? Pero lamentablemente con ese tinte, ¿no? Amparado, que tiene distintas vertientes, ¿no? O sea, el lado de rechazo a lo hispano, el lado del resentimiento social, mucho mencionar la palabra pueblo. Eso es un componente fundamental en todo esto. La palabra pueblo es en donde se amparan estos pseudo líderes para, como la palabra pueblo en sí no tiene una individualidad, o sea, no tiene una responsabilidad clara, es una responsabilidad pues vaga. O sea, en realidad no se le podría juzgar al pueblo en general como en fuente ovejuna, ¿no? Sí. Si no se amparan en eso, ¿para qué? Para autoproclamarse que están en nombre del pueblo y supuestamente se las dan de defensores de quienes van a rescatarlos de la pobreza, cuando todos bien sabemos que la pobreza pues no se soluciona con socialismo e incluso tampoco con derechismo, simplemente la pobreza se soluciona pues como ustedes saben con políticas inteligentes, ¿no? En base a información, a estadísticas, decisiones, diagnóstico, identificación de las poblaciones vulnerables, de las poblaciones que están más atrasadas, ya pues ya para atacar con esas políticas, ¿no? Realmente acá el tema de ideologización, lamentablemente la izquierda pues ha ganado, pues como dicen pues otros también politólogos, ¿no? Ha ganado la batalla cultural, esa es la clave, ¿no? Y a esto quiero llegar, más allá de esta conversación que, bueno, la verdad les agradezco a todos ustedes, hermanos hispanos, de la nación que fuese. Más allá de todo esto, debemos arribar a acciones concretas. Lo decía, por ejemplo, un hermano español en un grupo que a final de cuentas tenemos que formar una idea y plasmar esto hasta en un partido político, de forma tal que iniciemos realmente un camino para poco a poco, lamentablemente no va a ser en un corto plazo, pero tenemos que apuntar a un mediano largo plazo para que se dé esto. ¿Por qué? Porque están atacando a uno de los países, si no es el país clave de todo el mundo, como es España. España, valgan verdades, no es mi país, pero sí es el país, se puede decir, madre patria de muchos países del mundo hispano. Es el país clave en esta situación. Si se destruye culturalmente, políticamente, socialmente, por ejemplo, con el tema Cataluña, que ustedes tienen, si se le atomiza, si se le destruye España, ya prácticamente estamos hablando de la destrucción del núcleo de la base hispana. Por ende, si bien es cierto, yo antes era un tipo chauvinista, un poco encerrado en lo que era nada más mi país, el internet pues ha ayudado a informarme más. ¿Para qué?
para que me dé cuenta que en realidad, pues, somos pues una misma cultura, aún con todas nuestras diferencias, incluso discrepancias, ¿no? Pero Sí. al final de cuentas nos une muchas cosas, no solamente el idioma. Por supuesto, es el vehículo más importante, pero muchas otras cosas más nos unen, ¿no? Por ende, señores, creo que tenemos ya que tomar acción, porque, como dicen, ¿no? Los buenos somos más, los malos son menos, pero lamentablemente los malos están organizados. Ese es el tema. Sí, Por sí, ahí es que tenemos que organizarnos, señores. sí. Bueno, antes de terminar, ¿alguien de ustedes quiere decir algo más? ¿Algo que tengan que comentar acerca de lo que se ha platicado hoy? ¿Puedo tirar una idea? Sí, sí, adelante. A mí me gustó el discurso que hizo don Alberto cuando empezamos, porque don Alberto está hablando de una utópica reunificación hispana, pero siguiendo la línea de pensamiento de Víctor, yo creo que eso sería algo que prácticamente si se diese, si se lograra, sería como quien dice la solución a todos los problemas de todas las naciones hispanoamericanas que han salido de España, porque prácticamente si nosotros nos ponemos a ver de hace 200 años hacia acá, es que se ha venido empobreciendo toda Hispanoamérica debido a que los gobernantes corruptos que ellos han tenido se han dejado manipular por los anglosajones y los franceses y otras personas que hayan estado allá, principalmente los anglosajones, los Estados Unidos y los ingleses, se han dejado manipular por ellos y entonces pues todo esto es un intercambio, o sea, yo te doy poder y te doy dinero y te quedas en el poder si tú me dejas seguir sacando oro, por ejemplo. Vamos a coger el oro, por ejemplo. Pero en Bolivia yo me enteré hace poco que hay litio. Y el litio va a ser oro también, porque el litio se utiliza para las baterías. Si nosotros logramos hacer una unión hispana, aunque fuese una confederación de países, algo parecido, o sea, que no que tenga un gobierno central, pero una economía central como lo es la Unión Europea. Imagínense quién va a poder con los hispanos si eso se logra. O sea, vamos a suponer que todas las armadas y todas las fuerzas navales se unieran en una sola. Que todos, pues, ¿cómo se dice? Que todos los gobernantes y todos los recursos naturales se unieran en uno solo. Sería bueno. Yo por mi parte estamos empezando por tratar de enganchar a Puerto Rico en ese tren. O sea, yo creo que Puerto Rico sería la punta de lanza para que el resto de los demás países se monten en esto. Porque nosotros, pues a pesar de que, o sea, nosotros nunca nos independizamos de España, vamos a empezar por ahí, nosotros fuimos invadidos por los Estados Unidos. Y si nosotros logramos recuperar nuestro estatus de provincia y volver de nuevo con España, eso sería como que un ejemplo para que los demás países hispanos puedan volver, especialmente Perú. Yo me preocupo más por Perú porque el virreinato del Perú era el virreinato más grande que había en Sudamérica y que está mucho más cerca de España que lo que fue Venezuela y Colombia, la Gran Colombia y todos esos otros territorios. Pero Perú sería una buena. Argentina, no sé si ustedes también han estado al tanto de las noticias que el gobierno argentino también está con tendencias izquierdistas. Pero pues hay que vencer muchísimos obstáculos y yo sé que la unión es utópica, pero sería posible. Yo no creo que sea imposible. O sea, todo solamente es como dice Víctor, los buenos somos más, lo que pasa es que nos tenemos que organizar. Sí. Eso es todo. Bueno, yo les doy las gracias a todos ustedes por participar en esta entrevista y especialmente, don Víctor, yo le doy muchísimas gracias por ser la primera vez y me da gusto conocerle. Aquí tiene mi canal, cada vez que ustedes participar en él, yo le
doy la bienvenida y les deseo lo mejor para Perú. Ojalá que todo sea en progreso y prosperidad. Gracias a los demás por participar y les deseo suerte a todos. Y hasta la próxima. Y muchísimas gracias por participar conmigo en la entrevista. Gracias por la Yo si me invitación, permite, Paulino, Ajá. Muchas gracias. Si me permitía antes de despediros, Sí. yo me gustaría decir un par de cositas simplemente porque además lo que ha dicho nuestro compañero es verdad, ¿no? Y me lo ha hecho recordar, ¿no? Yo lo que quiero mandarle un mensaje a los peruanos que por favor se prevengan muy bien y que se cuiden muy bien de este gobierno. Este gobierno no es como los de antes. De un tiempo para acá el comunismo se ha transformado, se ha preparado, se ha armado y Perú ahora mismo no está siendo independiente. Perú ahora mismo está bajo las élites cubanas, bajo las élites bolivianas y no ha sido más intervenido Perú en 200 años que ahora. Ahora vaya a ver los peruanos cómo empiezan a pasar los Evo Morales, los Arlos, los Kirchner, los Maduro, los Castro, cómo van a empezar a interferir en la economía, en la justicia, en el ejército peruano. Lo vaya a ver. Ningún pueblo es consciente de que cae en una dictadura. Y en España la hemos tenido no hace mucho. Y yo le digo a los peruanos que hay que, y es lo que ha dicho nuestro amigo creo que de Puerto Rico, que tenemos que empezar a unirnos, porque estas élites mal llamadas comunistas, y yo le llamo globalistas, estas élites tienen ingentes cantidades de dinero, y con dinero, con petróleo, con litio, con oro, con todas estas cantidades que ahora mismo Cuba lo va a utilizar en su provecho, como desgraciadamente ha hecho Cuba con el petróleo de Venezuela, hay un nuevo colonialismo y es de estas élites pseudocomunistas que no dudéis van a intervenir y el gobierno de Vladimir, no dicho por mí y por Víctor, por el mismo Vladimir Cerrón, admirador del régimen dictatorial en Cuba, va a entregar todos los recursos que hagan falta tanto a Cuba, que por cierto en estos duros momentos deberíamos todos de lanzar un grito o un aliento al pueblo cubano porque está siendo brutalmente reprimido por esta brutal dictadura. Solo hay que ver la purga en menos de 10 días de 6 generales del ejército cubano que para mí han sido totalmente exterminados y quitados del medio. Y quiero decir que vienen momentos muy duros, porque van a penetrar con el dinero, van a comprar justicia, van a comprar medios, van a comprar voluntades, porque tienen recursos y tienen medios. Y o nos unimos y empezamos de dejar de divagar y actuamos, o esto se va a extender peligrosamente. Y para finalizar, 2 matices. Lo que ha dicho nuestro amigo, Puerto Rico tiene que ser la punta de lanza. Puerto Rico es un territorio proclive y además propenso para que surja un primer partido reunificacionista, porque si Puerto Rico vuelve a ser parte de España, no de España, porque como he dicho en varias ocasiones, Puerto Rico era parte fundadora de España, incluso antes que el Reino de Navarra, se integró en este proyecto común antes incluso que el Reino de Navarra. Si Puerto Rico da un ejemplo de que unidos somos más fuertes, obviamente el proyecto de una posible unión hispanoamericana al estilo Commonwealth para los británicos o Unión Europea para los europeos, obviamente nos haría muy fuertes, porque como dijo don Alberto de Unión Hispanoamericana, si estamos balcanizados, si estamos segregados en 22 territorios, somos presas muy fáciles para las grandes multinacionales y para los grandes imperios como son China, como son Estados Unidos o como son la órbita del Reino Unido. Así mismo es, sí. Yo quería añadir una cosita, si me lo permitís. A ver. A ver, habéis planteado mucho la posibilidad de presentarse como un partido político a las elecciones. En Puerto Rico,
también se ha suscitado en otras naciones. Eh, Y vamos, yo no me niego ni le hago ascos a esa posibilidad, al contrario, yo la apoyo. Pero yo considero también que la hispanidad es un concepto más grande, más amplio que una ideología o que un partido político o que incluso una nación, porque la hispanidad es una civilización. Entonces yo creo que al margen de constituir o no candidaturas hispanistas, debiéramos verlo como un todo. Yo creo que la política más correcta sería concienciar suficientemente a la gente como para que el hispanismo se infiltrara dentro de todas las tendencias políticas, que el deseo de un mundo hispano y de una cohesión de nuestros países fuese una aspiración de cualquier partido político. O sea, creo que tendría mucho más éxito si izquierda, derecha y centro discreparán en lo que sea, pero tienen un factor en común, que todos somos hispanos. Eso sería más exitoso que la mera constitución de un partido político. Pero yo creo, Alberto, yo creo, Alberto, y quiero la opinión de los demás contertulios y también de ti, Baudilio, porque aunque eres el conductor, también tienes tu opinión muy formada en este aspecto. Al final son los ríos que terminan en el mar y la mar tiene que ser al final la política, porque la política es la que designe la educación que van a tener nuestros niños. Obviamente va a influir también en la justicia, va a influir tristemente en los medios de comunicación, como está haciendo el comunismo. El comunismo al final es la piel de cordero que la utilizan hasta que llegan a los gobiernos y entonces montan las asambleas constituyentes porque ya la constitución de Perú no nos sirve, porque ya hay que cambiar los regímenes, porque yo creo, y al final el hispanismo siempre ha sido un movimiento cultural y yo creo que el salto cualitativo será el salto político. Yo creo que hay que estar en todos los campos y qué duda cabe que un campo muy importante que rige nuestras vidas es la política. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que hay que saltar pronto, más pronto que tarde a la política. Y a lo mejor te digo una cosa, Puerto Rico puede ser ese espejo donde el resto, incluso los españoles peninsulares y los españoles isleños, nos veamos reflejados como un ejemplo a seguir del futuro que puede ser el movimiento reunificacionista en Puerto Rico, donde obviamente es un movimiento fuerte y donde ya estamos hablando de constituir un partido político. Ojo, que eso son palabras mayores. Bueno, yo creo esto, que si Puerto Rico regresa a España, eso va a ser un impacto tremendo al mundo hispano. Y eso también puede hacer que esas comunidades en España que quieren independizarse lo piensen dos veces y cambien de opinión. Y eso va también a crear que el mundo hispano miren de nuevo hacia España. Estoy estando totalmente de acuerdo contigo y, bueno, con todos, con todo lo que habéis dicho. Yo creo que hay cosas que se retroalimentan. Y has dicho bien cuando dices que consiguiendo que tenga éxito el movimiento reunificacionista en Puerto Rico puede ser un detonante, un punto de inflexión para motivar a que otras partes de Hispanoamérica vayan por el mismo camino. De la misma manera que aplicamos esta lógica, que es razonable, ¿no? Sí. Yo creo que para que en Puerto Rico tenga éxito el movimiento reunificacionista, y máxime con el hecho diferencial de que Puerto Rico está ligado a Estados Unidos, creo que sería un revulsivo para que fuese un clamor social en Puerto Rico. La reclamación de reunificación sería un detonante el hecho de que en otros países hispanos como Perú, Colombia o en México surgiera un movimiento reunificacionista que pidiera lo mismo. Yo creo que ambos movimientos se retroalimentarían entre ellos. Entonces, tan importante como promocionar la reunificación de Puerto Rico, creo que es
promocionar lo mismo en todos nuestros países, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Perú, porque esto se retroalimenta, lo sé por experiencia, porque el movimiento del hispanismo lo llevo estudiando desde que prácticamente surgió. Bueno, así mismo es, como usted dice. Bueno, yo hasta aquí esta entrevista y lo invito a que en otra ocasión, hay mucha tela por cortar y podemos hacer otra entrevista más luego y invitarlo nuevamente a ustedes. ¿Qué tal le parece? Cuando usted quiera. Sí, A su sí. Bueno, disposición. yo creo que don Jaime le pasa la información a ustedes sobre mi canal y mi correo y ustedes se comunican conmigo y son bienvenidos y estamos tratando de la entrevista transmitirla en diferentes plataformas para que la audiencia sea mayor tanto en Hispanoamérica como en Puerto Rico y yo creo que yo y Jaime vamos a trabajar en eso para lograr que se logre lo que queremos, la unidad de todo el mundo hispano. Muy bien, pues yo le quedo encargado a Jaime el que os pase mis datos de contacto de WhatsApp y demás para lo que se os pueda ofrecer. Muchísimas gracias. Buenas Víctor, noches no- y... Ajá. buenas noches, simplemente. Víctor, ha sido un placer, no te conocía y por favor transmítele desde España nuestro abrazo y nuestro cariño al pueblo peruano, que desde aquí os quiere mucho, ¿eh? Igualmente, don Víctor, desde Puerto Rico le mandamos un abrazo al pueblo peruano. Igualmente desde acá, seguro que sí. Muchas Encantado. gracias. Buenas noches a Muchas todos gracias. y hasta luego. Ok. Nos vemos luego en la videoconferencia Unión Hispanoamericana.